Hola amada, bienvenida a la lección 25. Hoy estamos en Nehemías capítulo 6, comenzando en el versículo 15 hasta el final del capítulo 8. Les recuerdo que estaremos de receso la semana del 23, 24, 25 y 26 de marzo. No nos vamos a reunir en BSF Miami. Y nuestro próximo seminario, Tiempo a Solas con Dios, es este viernes 20 de marzo a las 7 p.m. hora de Miami. También les recuerdo que vamos a estar estudiando Romanos comenzando la primera semana de septiembre. Así que todas esas cositas vayan anotando y esperamos verlas el viernes en el seminario. Amada, ¿alguna vez te han pedido liderar un proyecto que incluía organizar a varios grupos de personas y motivarlas a cooperar con una nueva visión y misión? ¿O te han pedido que entrenes y unifiques a varios equipos de trabajo para que reenfoquen su manera de trabajar? Tareas difíciles de grandes ligas. Sobre todo conseguir que la gente coopere. Además, envuelve sacrificar tu tiempo y quizás hasta tus propios recursos para realizar el trabajo. Y ni se diga la cantidad de consejos no solicitados que vas a recibir o que recibes, más las críticas y la oposición. ¿Y qué hiciste? ¿Saliste corriendo y abandonaste el proyecto en medio de la frustración? ¿O te mantuviste firme y seguiste adelante a pesar de la frustración porque sabías que el proyecto era importante y el resultado sería glorioso? Nehemías entendió la importancia y la necesidad de reconstruir la muralla que rodeaba Jerusalén y de restaurar el pueblo espiritualmente, a pesar de que la muralla estuvo en ruinas durante 140 años, a pesar de la oposición, a pesar de las tácticas frustrantes del enemigo. La semana pasada vimos que Nehemías se mantuvo firme ante la oposición y su respuesta inmediata siempre fue orar primero. Esta semana terminan la muralla y dirige al pueblo en un tiempo de adoración y celebración a pesar de los desafíos continuos. Los desafíos no terminaron cuando se terminó la muralla. Un buen recordatorio para los que seguimos a Cristo. Los desafíos no terminan. Están garantizados. Jesús nos dijo en Juan 16:33, en este mundo afrontarán dificultades, aflicciones, pero anímense porque yo he vencido al mundo. ¿Qué significa anímense? Es permanecer firmes en su palabra. Eso anima y trae gozo. La palabra de Dios y la adoración genuina unen a su pueblo y eso es lo que vamos a ver hoy. Su palabra nos fortalece y lo vamos a ver en dos divisiones. El plan de Dios en Nehemías 6 del versículo 15 hasta el capítulo 7 versículo 3 y la segunda división, la palabra de Dios en Nehemías 7 versículo 4 hasta el capítulo 8. Así que las exhorto, amadas, a que abran sus Biblias al capítulo 6 de Nehemías y oremos. Señor Padre Dios Todopoderoso, el Altísimo, el Eterno, el soberano Rey del universo, el que todo lo ve, todo lo escucha, a quien nada se le escapa. Señor, yo te pido por cada persona que está escuchando esta enseñanza que viene de ti, mi Rey. Padre, que seas tú creciéndolos espiritualmente. Tú que conoces cada uno de sus nombres. Conoces su descendencia y su ascendencia. Señor, que conozcan tu amor en plenitud. La plenitud de tu amor a través de Cristo
Jesús, que te conozcan como soberano Rey de sus vidas. Y te pido por cada familia que está representada aquí, Señor. Cada familia, cada comunidad, cada iglesia, cada nación, Señor, que puedan escuchar de tu verdad y de tu palabra por cada persona que está aquí y pueda llevar tu palabra hasta los confines de la tierra. Dales un deseo de escuchar y de aplicar tu palabra a sus vidas todos los días de su vida. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. En el versículo 15 del capítulo 6 vemos que la muralla se terminó el día 25 del mes de Elul. Aleluya. Y tomó 52 días. Ese proyecto tan enorme de 2 a 2.5 millas de muralla, construido con piedras sacadas de los escombros, rotas y que habían sido quemadas. Nehemías pasó más tiempo en oración y ayuno que en la construcción de la muralla. Desde que él recibió la noticia que le dio su hermano de la condición de Jerusalén en el capítulo 1, hasta que recibió permiso del rey en el capítulo 2, pasaron 4 meses en los que él estuvo orando y ayunando. Oró, planificó, examinó, organizó a la gente, los animó, se mantuvo firme y en menos de 2 meses el trabajo se completó, a pesar de la oposición externa y de los conflictos internos. La reconstrucción terminó, pero había más trabajo que hacer y Nehemías continuó la restauración espiritual del pueblo. Igual que cuando Pablo terminó de escribir la carta a la iglesia de Roma, que vamos a estudiar en el próximo estudio, enfrentó amenazas contra su vida y continuó trabajando. Y cuando Jesús levantó a Lázaro de entre los muertos, hubo una conspiración para matarlo. Y él continuó su obra hacia la cruz. Nehemías ahora enfrenta oposición externa y traición interna. Y él continúa la obra. Los enemigos temerosos reconocieron que el trabajo se había hecho con la ayuda del único Dios todopoderoso. La muralla testifica a las naciones la grandeza de nuestro Dios. Los nobles de Judá mantenían contacto por carta con Tobías, el enemigo del pueblo de Dios. Porque Tobías estaba casado con la hija de Secanías, que es un judío muy influyente en el pueblo, que regresó con Esdras y mantenía lazos estrechos con la nobleza y los líderes religiosos. Además, el hijo de Secanías también estaba, el hijo de Tobías también se había casado con una mujer judía. Los nobles eran como espías que jugaban ambos bandos. Físicamente ayudaron a reconstruir la muralla mientras le compartían información a Tobías, que aún se oponía al pueblo y a su bienestar. Y en el versículo 19 nos dice que hasta abogaban por Tobías ante Nehemías. Dale una oportunidad, si él es lo más chévere, deja que tú lo conozcas bien, me imagino que le dirían. Y mientras Tobías trataba de intimidar a Nehemías con sus cartas. En el capítulo 7, versículo 1, al terminar la muralla, con sus puertas se nombraron porteros para vigilar la entrada y salida, cantores y levitas para llevar al pueblo a adorar a Dios. Y todo se hizo con orden. La muralla se construyó para que pudieran adorar a Dios con mayor gloria y con mayor libertad que antes. Nehemías se gozó en la victoria, pero no se detuvo ahí. Nombró a 2 hombres temerosos de Dios como líderes para mantener la seguridad de la ciudad, su hermano Hananí junto con Hananías, y los instruyó en cuándo abrir y cerrar las puertas de la muralla. Era costumbre abrir las puertas al amanecer,
Pero Nehemías, con su sabiduría y discernimiento de lo alto, sabiendo que aún había bastante oposición, les pidió que abrieran las puertas tarde, cuando ya había salido el sol por completo. Así habría mejor visibilidad de quién entraba, y que las cerraran temprano. Además, los habitantes de Jerusalén montarían guardia, unos en sus puestos y otros frente a su casa. ¿Qué aprendemos en esta sección? Que la obra de Dios, hecha como Él manda, prevalece y testifica de su poder. La muralla de 2 a 2.5 millas de larga se reconstruyó en 52 días, usando innumerables piedras rotas, quemadas y que llevaban 140 años en las ruinas. Mas eso es lo que Dios les dio y lo que usaron. Amadas, hay esperanza. ¿Por quién estás orando para que Cristo lo levante de los escombros, a pesar de que haya sido quemado o quemada anteriormente? Si algo hemos aprendido con este libro es orar primero, orar segundo y orar una vez más. Hay esperanza. Algunas de nosotras estuvimos 40 años en los escombros, pero Cristo nos levantó, nos limpió, nos restauró y nos usa para construir su reino, solo por su gracia. Él aún está construyendo su iglesia, la iglesia universal, su novia, y viene pronto por su novia. ¿Estás lista? Si no estás segura, ora con tu líder. Pídele el panfleto llamado ¿Estás segura? Y pasa tiempo en oración. El Señor provee lo que necesitas para responder a su llamado y nos guía para que su obra se complete con orden y con gozo. Nehemías se afligió, escuchó el llamado, oró, ayunó, obedeció, planificó, fue, examinó la obra, animó al pueblo, los organizó, se mantuvo firme y alerta, trabajó con ellos, los discipuló y terminó la obra con gozo a pesar de la oposición. La obra de Dios, hecha como Él manda, prevalece y testifica de su poder. La obediencia a Dios siempre trae oposición y a veces trae sufrimiento, pero también trae paz que sobrepasa entendimiento y gozo. Dios nos fortalece y nos da valor para obedecer el llamado. Él nos promete en Hebreos que nunca nos dejará ni nos abandonará. Nos provee todo lo que necesitamos para cumplir sus planes y propósitos. ¿Lo crees? ¿En qué área de tu vida necesitas aplicar esta verdad? Su fidelidad crece nuestra fe. Lo hizo con Nehemías y lo hace y lo hará contigo también. Él provee todo lo que necesitas para llevar a cabo su plan perfecto. En la segunda división, comenzando en el versículo 4 del capítulo 7, vemos que la ciudad era grande y espaciosa, pero muy pocos vivían en ella, porque las casas no habían sido reconstruidas. Y Dios puso en el corazón de Nehemías reunir a todos los israelitas para que se registraran según su descendencia, como un censo. Nehemías examinó la situación y de la misma manera que examinó la muralla cuando llegó a Jerusalén. Y encontró el registro genealógico de los primeros que regresaron a Judá con Zorobabel y Josué hace 100 años atrás. Dios preservó esta lista con propósito. La lista de los que Nabucodonosor se llevó y que regresaron a su tierra. Y yo espero que se hayan detenido a ver cada nombre y cada número que está representado ahí. Esta lista es importante porque cada una de estas personas era importante para Dios. Ellos hicieron lo que muy pocos de sus compatriotas judíos hicieron.
Aproximadamente solo el 2% de los judíos que fueron al exilio regresaron. Y Dios los contó porque cada uno de ellos cuenta para Él. Los mencionó y preservó sus nombres en su palabra. ¡Qué gran privilegio! Y tú y yo tenemos el privilegio de leer cada nombre con reverencia y agradecimiento. Este remanente fue como un puente que conectaba el pasado turbulento del pueblo de Dios con un futuro glorioso, pues de este pueblo vendría el Mesías anunciado y esperado. Muchos también regresaron que no pudieron demostrar su ascendencia israelita y por lo tanto no pudieron servir como sacerdotes. Y hasta se menciona un hombre que tomó el apellido de su esposa entre los que no tenían su documentación comprobando su genealogía. Y la ley de Moisés era clara con esto. Para servir como sacerdote tenías que trazar tu ascendencia hasta Aarón, el primer sumo sacerdote. Dios los llamó como pueblo, al pueblo de Israel, los apartó para sí. Mantenerse apartados, separados de las naciones paganas, era de suma importancia para Dios. Como linaje escogido testificaban de la grandeza de Dios a las otras naciones y los llamó a no mezclarse. Dios tiene propósito en todo. Y quizás piensas, pues si yo tuviera que comprobar mi genealogía para entrar en el reino de Dios, ¿será que yo podré hacer eso? Pero amada, cada una de nosotras vamos camino a uno de dos destinos, el cielo o el infierno. No hay punto medio. Solo los que son hijos de Dios entran al cielo. Ya. Entonces no todos somos hijos de Dios. Correcto. Todos somos creación de Dios. Dios creó a cada persona a su imagen y semejanza, diseñándonos para la comunión eterna con Él. Pero toda la humanidad cayó en pecado cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios en el jardín. Y perdimos la comunión con Dios. Qué tristeza, ¿verdad? Pero Dios hasta nos da la solución. Ha provisto un plan de redención para nosotros los pecadores, restaurando nuestra comunión con Él a través de Jesucristo, quien es la única esperanza para la humanidad. Cristo Jesús, a quien Dios prometió a lo largo del Antiguo Testamento, y vino voluntariamente a través del pueblo judío como el sacrificio perfecto para pagar el pecado de la humanidad, incluyendo todos tus pecados y todos los míos, los pasados, los presentes y los que vamos a cometer. Entonces, ¿quién es hijo de Dios? Quien se ha arrepentido de sus pecados, reconociendo que Jesús pagó por ellos en la cruz y hemos puesto nuestra fe en Él como Salvador. Esos somos los hijos de Dios. ¿Lo has recibido? Si no estás segura, pídele a tu líder el panfleto, estoy segura. Dios se llena de gozo cada vez que se une un hijo más a su familia. En el versículo 66 nos dice que regresaron 42.360 israelitas, más 7.337 esclavos que no eran judíos, que decidieron viajar con ellos, y 245 cantores. Y hasta los animales fueron contados. Nada se pierde en la economía de Dios. Así que imagínate, ¿cuánto más cuida Dios de ti? Conoce a cada uno de los suyos. Sabe a qué familia pertenecemos, cuál es nuestra ascendencia y conoce nuestra descendencia. Y el plan y el propósito que tiene para ti, para mí y para nuestra descendencia
es un plan perfecto. Estoy convencida de esto. El que comenzó tan buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Esa perspectiva nos permite descansar en Él. El capítulo 8 nos dice que todo el pueblo se reunió con un mismo propósito. Y le pidieron a Esdras, el escriba, que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor les había dado para que obedecieran. Este es el mismo Esdras que estudiamos hace unos meses, de la línea sacerdotal, descendiente de Aarón, el primer sumo sacerdote. Como escriba se dedicaba a copiar las escrituras para preservar la palabra, pero también se dedicó a instruirse en la ley de Moisés y a enseñar la palabra. Regresó del exilio en Babilonia aproximadamente 13 años antes que Nehemías y era un líder espiritual del pueblo. Así que el pueblo lo llama para que les lea las escrituras. Eso es el Espíritu de Dios obrando, porque nadie se reúne con un mismo propósito, en un mismo espíritu, diríamos hoy, para las cosas de Dios, a menos que el Espíritu Santo de Dios los haya movido. Y nadie desea la palabra de Dios a menos que el Espíritu Santo los haya movido. Amada, tú estás aquí estudiando su palabra porque el Espíritu Santo te movió a venir. Y si tú respondes a su palabra, es porque el Espíritu Santo está obrando en ti. Amén, amén y amén. Era el día 1 del 7º mes, que es un mes sumamente importante para los israelitas, aún es hoy, donde tienen muchas celebraciones de muchas fiestas. Y Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea de hombres, mujeres y niños, y todos estaban muy atentos, estaban preparados y listos para escuchar. Esdras se puso de pie sobre una plataforma de madera que alguien se había tomado el tiempo de construir precisamente para esa ocasión. Te vuela la cabeza, o sea, los detalles y el orden. ¿Y para qué necesitaba esa plataforma? Para que lo pudieran ver y para que lo pudieran escuchar. Lo apoyaron 13 líderes que estaban de pie a su lado, unos a la derecha y unos a la izquierda. Esdras abrió el libro y todo el pueblo inmediatamente se puso de pie en reverencia a la palabra de Dios. Nos hace reflexionar, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra postura ante la palabra de Dios? ¿Cuál es tu postura? ¿Cuál es mi postura cuando abro su palabra? ¿Muy casual o con reverencia? Esdras bendijo al Señor y el pueblo, levantando las manos en rendición a él, respondió: amén y amén. Y se postraron rostro en tierra en sumisión a su Dios. Desde el alba hasta el mediodía estuvieron ahí escuchando con atención. Esdras leyó en voz alta. Todo el pueblo escuchó con un corazón preparado para recibir la palabra. Solo el Espíritu Santo puede hacer que hombres, mujeres y niños escuchen atentamente por 6 horas. Los levitas y los líderes explicaban el significado al pueblo con claridad. Al oír la palabra, todo el pueblo lloró. La convicción del Espíritu Santo y la palabra haciendo su trabajo. Segunda de Timoteo 3:16 nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. El pueblo escuchó y lloró porque reconoció su pecado. Entendió por qué fueron llevados al exilio.
y hubo convicción de ese pecado, arrepentimiento y llanto. Jesús nos dijo en Mateo 5, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece, y dichosos los que lloran, porque serán consolados. El pueblo acababa de reconocer su pobreza espiritual ante un Dios que es santo, santo, santo. Eso trae llanto y arrepentimiento. Hebreos 4 nos dice, sin duda, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios y la adoración genuina une a su pueblo en un mismo espíritu. Los líderes alentaron al pueblo, no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor. Amén. Y Nehemías añadió, vayan, festejen, celebren con un banquete, coman rico, compartan su comida con los que no tienen. Este es un día sagrado para el Señor. No estén tristes porque el gozo del Señor es su fortaleza. El gozo de la salvación, de ser reconciliados con Dios, de ser sus hijos, de ser su hija, coheredera con Cristo del reino, es mi gozo y mi fortaleza. Amén. ¿Puedes decir lo mismo? ¿Vives con gozo o vives insatisfecha? La fe en Jesucristo nos permite disfrutar de su presencia y vivir con gozo a pesar de nuestras circunstancias, a pesar de lo que nuestros ojos ven. Y está bien llorar cuando hay convicción del Espíritu, pero no podemos quedarnos en el llanto. El llanto nos lleva a reconocer la obra que Dios está haciendo en nuestra vida y eso es motivo de gozo. El gozo del Señor, de nuestra salvación, es nuestra fortaleza. Nuestro pecado es grande, pero nuestro Salvador es mucho más grande y eso trae gozo. El pueblo obedeció, tremendo avivamiento que trajo su palabra. Y se fueron llenos de gozo, pues entendieron lo que se les había enseñado. El Espíritu Santo, una vez más, en acción. Al día siguiente, los jefes de familia, junto con los sacerdotes y los levitas, se reunieron con Esdras para estudiar la palabra detalladamente y descubrieron que el Señor había ordenado que durante el 7º mes debían vivir en enramadas durante el festival a celebrarse, también conocido como la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta honraba a Dios, recordando cómo Él había bendecido y provisto para Israel en el desierto durante su éxodo de Egipto por 40 años. Y ellos pudieron ver la bendición de Dios y su provisión para ellos para un tiempo como este. Y enseguida su actitud fue de obediencia. Dios lo dijo, vamos a hacerlo. Así que cada familia se construyó una enramada tipo caseta de campaña y vivieron en ellas por 7 días durante la fiesta como establecía la ley, enseñándole a sus hijos lo que Dios hizo por ellos. Y tremendo cuando leemos que la nación no había hecho esto desde el tiempo de Josué, o sea, hacía más de 1000 años atrás, porque habían dejado de leer y escuchar las escrituras. El pueblo ahora escuchó la palabra y se convirtieron en hacedores de la palabra. Aplicaron lo que aprendieron. Eso es avivamiento. Estudiar la palabra de Dios y aplicarla trae avivamiento a nuestra vida y transforma nuestra vida. Y nos dice, y todos se llenaron de gozo. ¿Qué los llenó de gozo? La obediencia a la palabra trajo gozo a sus vidas. El mundo nos dice que seguir a Cristo es aburrido y que mejor sigue tu corazón que te llenará de felicidad. Pero eso es una mentira del enemigo. La obediencia a la palabra trae gozo y ese gozo nos fortalece. La felicidad que te ofrece el mundo es pasajera, pero el gozo del Señor es eterno.
El versículo 18 aprendemos que Esdras leyó del libro de la ley de Dios en cada uno de los 7 días del festival. Y al 8º día realizaron una asamblea solemne tal como lo exigía la ley. ¿Qué aprendemos aquí, amadas? Que la palabra de Dios trae convicción que lleva a gozo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia. Cuando el arrepentimiento se encuentra de frente con su gracia, eso cambia el llanto en gozo. El Señor no desprecia un corazón contrito y quebrantado. El Salmo 30 nos dice: Él convierte mi lamento en danza, me quita la ropa de luto y me viste de gozo. Eso es un cambio de dirección. El arrepentimiento siempre conlleva un viraje en U. Es una decisión de escuchar la palabra y obedecer la palabra. Eso trae convicción y cambio. Y eso es crecimiento espiritual. ¿Cuán diferente eres hoy de cuando empezaste este estudio hace 25 semanas? Examina tu corazón, escríbelo y compártelo. Ven a la noche de compartir el martes 28 de abril y testifica de su poder y su grandeza. ¿Qué distracción dejarás para poder prestar atención al estudiar su palabra esta semana? Es incongruente decir que no tengo tiempo para intimar con Dios, pero deseo pasar la eternidad con Él. Seamos hacedores de su palabra, no solo escuchar, sino hacer. Oremos. Padre, gracias por el privilegio que es poder estudiar tu palabra. Gracias porque a través de tu palabra tú nos enseñas, nos corriges y nos instruyes. Señor, permite que tengamos ese deseo de aplicar tu palabra a nuestra vida a diario. Y para las amadas que no te conocen aún, que hoy sea el día de su salvación. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios les bendice, amadas.